¿Qué pasa después de la muerte? Esta es una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. ¿Acaba todo ahí o hay algo más allá? ¿Es el fin de todo o para algunos solo el principio? Hoy quiero hablarles de esto de una manera diferente, sin sensacionalismos, sin promesas fáciles, sino con reflexión. Soy médico, cirujano y especialista en enfermedades intestinales. A lo largo de mi carrera he vivido situaciones extremas. Quirófanos, urgencias, decisiones que se toman en segundos. Y cuando trabajas tan cerca de la línea entre la vida y la muerte, inevitablemente empiezas a reflexionar sobre lo que realmente significa estar vivo. La ciencia puede explicar mucho. Nos muestra cómo funciona el cuerpo, cómo fallan los órganos, cómo reacciona el cerebro hasta el último momento. Sabemos qué sucede biológicamente cuando la vida termina. Pero hay un punto donde la ciencia se detiene, y ahí es precisamente donde comienzan las preguntas que ninguna prueba puede responder. ¿Acaso todo termina cuando el corazón se detiene? ¿O hay algo que continúa, algo que no podemos medir, pesar ni ver? Como médico aporto información basada en la ciencia. Como ser humano también reflexiono, observo y escucho historias que nos hacen reflexionar. Este video no pretende imponer creencias ni decirte qué debes creer. Es una invitación a la reflexión, una invitación a mirar la vida con más conciencia, más presencia y más responsabilidad. Porque, independientemente de lo que venga después, nuestra vida actual importa mucho. Si este tema te resonó de alguna manera, te pido algo sencillo. Haz clic en compartir y envía este video a alguien que ames. A veces una reflexión llega justo en el momento justo para quien la necesita. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete. Es gratis. Activa las notificaciones si quieres recibir contenido nuevo como este. Ya hemos llegado a personas de todos los continentes, siempre con un compromiso claro: brindar información basada en la ciencia, pero sin olvidar a la humanidad. Es un placer tenerte aquí. Reflexionemos juntos. ¿Cuántas personas han pasado por situaciones como esta? ¿Cuántos relatos existen por todo el mundo, cruzando culturas, religiones y generaciones? Al escuchar estas historias con atención, nos damos cuenta de que son mucho más comunes de lo que imaginamos. Les contaré una historia que he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida, pero que se volvió aún más impactante cuando ocurrió en mi propia familia. Un tío mío fue a visitar a un conocido que tenía una enfermedad terminal. Fue una despedida sencilla y silenciosa, de esas que nadie quiere decir pero sabe que debe hacerlo. Cuando se levantó para irse, ocurrió algo inesperado. Ese hombre, ya muy débil, empezó a decir que veía una luz extremadamente brillante. Una luz que, según él, solo él podía ver. Entonces dijo que vio seres vestidos de blanco acercándose, como si vinieran a buscarlo. Lo más impactante no fueron solo sus palabras, sino la expresión de su rostro. Una profunda paz inundó su semblante. No había miedo ni dolor. Poco después falleció. Quienes presenciaron la escena aún conservan la sensación de que allí ocurrió algo diferente. Pero no todas las historias son así. Hay relatos completamente opuestos. Personas que en sus últimos momentos de vida manifiestan un terror intenso, un miedo que surge de repente, sin explicación aparente. Algunos empiezan a agitarse, a gritar, a decir cosas como no, no quiero ir. Sus rostros cambian, sus cuerpos reaccionan y poco después mueren. Estos relatos también son reales e igualmente impactantes. Y luego están las llamadas experiencias cercanas a la muerte, conocidas como SM. Se trata de relatos de personas que desde un punto de vista médico estuvieron clínicamente muertas por unos instantes. Personas que sufrieron un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, y necesitaron reanimación. Durante este intervalo, algo sucede. Muchos informan sentirse vivos, conscientes, incluso cuando sus cuerpos no respondían. Otros se someten a procedimientos médicos, sufren complicaciones inesperadas y entran en ese mismo estado. Luego, al regresar, relatan experiencias muy similares. Una sensación de paz, ausencia de dolor, la percepción de estar fuera de su propio cuerpo, encuentros, luces, voces. Lo más curioso es que estos relatos provienen de personas de partes completamente diferentes del mundo, que nunca han tenido contacto entre sí, y sin embargo, describen experiencias muy similares. La ciencia aún intenta comprender todo esto. Existen hipótesis neurológicas, explicaciones fisiológicas y estudios en curso. Pero lo cierto es que estos relatos se repiten, cruzan fronteras, idiomas y creencias, y como mínimo nos invitan a la reflexión. Quizás la gran pregunta no sea solo qué sucede después de la muerte, sino qué dicen estas experiencias sobre la vida.
sobre cómo vivimos, cómo nos vamos y cómo lidiamos con lo desconocido. Porque cuando tantas historias coinciden, algo merece ser escuchado con más atención. Hoy me encontré con una historia que me hizo detenerme unos minutos y reflexionar más profundamente. Era la historia de una mujer de 35 años, nutricionista, sana y activa, que ingresó en un hospital para someterse a lo que se consideraba una cirugía de rutina. Nada indicaba que fuera a ocurrir algo inesperado. Pero según lo que describió después, ese procedimiento cambió por completo su forma de ver la vida y la muerte. Relató que en cierto momento tuvo la clara sensación de que algo diferente estaba sucediendo. De repente, sintió como si se separara de su propio cuerpo. No era un sueño ni una sensación de confusión. Dijo que se vio desde fuera, observando su propio cuerpo tendido en la mesa de operaciones. Vio movimientos, percibió que había gente alrededor, pero no oía voces ni sonidos. Era como si estuviera presente, pero en una frecuencia diferente. Luego vino algo que muchos relatos de experiencias cercanas a la muerte describen: el túnel. Ella afirmó que fue como ser guiada suavemente a través de un espacio estrecho, sin dolor, sin miedo. No había prisa ni angustia. Al contrario, la sensación era de bienvenida, como si la llevaran a otro lugar, a otra dimensión. Al final de este viaje, llegó a un espacio que no pudo describir con palabras exactas, pero insistió en 3 sensaciones muy claras: paz extrema, alegría extrema y tranquilidad absoluta, algo que nunca antes había experimentado. Dijo que era como estar al borde de algo más grande, como estar ante puertas que aún no se habían cruzado. Y entonces oyó una voz firme pero serena, que decía algo simple: aún no es tu hora, ven aquí. No había imposición ni miedo. Incluso en completa calma, sintió la necesidad de regresar. Cuando recuperó la conciencia, ya estaba en la sala de recuperación. Más tarde, al hablar con el anestesiólogo, se confirmó que algo muy grave había ocurrido durante la cirugía. No entró en detalles, pero aclaró que se había producido una complicación grave que requiere una intervención rápida para salvarle la vida. Aquí hablo solo como médico y cirujano, planteando hipótesis, no afirmando hechos. Es posible que haya habido una hemorragia importante que haya provocado un shock hipovolémico. En tales situaciones, el cuerpo colapsa, la presión arterial baja y el corazón puede detenerse. Sin duda, algo se descontroló por completo durante unos instantes, y fue precisamente durante este intervalo crítico que ocurrió esta experiencia. Regresó transformada, sin miedo pero con una certeza difícil de explicar. Dijo algo que muchos otros pacientes con experiencias similares también dicen: me escapé de la mía. Lo dijo no con euforia, sino con profunda comprensión. Curiosamente, no todos los relatos siguen el mismo patrón. Hay personas que describen experiencias completamente opuestas. Algunos dicen que también se vieron fuera de sus cuerpos, pero fueron llevados a lugares oscuros y sofocantes con sensaciones extremadamente desagradables. Refieren un miedo intenso, terror y una angustia difícil de describir. Muchos afirman que jamás querrían regresar a ese lugar. Una mujer, conocida por su escepticismo extremo durante toda su vida, me contó algo que me impactó profundamente. Siempre decía que no creía en nada después de la muerte. En nada. Sin embargo, tras una experiencia cercana a la muerte, cambió por completo su perspectiva. Afirmó con convicción: hoy para mí es innegable. Hay algo más allá. Lo viví. Como médico respeto la ciencia, los estudios y las explicaciones neurológicas y fisiológicas. Son fundamentales. Pero como ser humano no puedo ignorar la repetición de estos relatos. Personas de diferentes edades, profesiones y culturas describen experiencias con sorprendentes puntos en común. Quizás aún no tengamos todas las respuestas. Quizás algunas preguntas permanezcan sin respuesta durante mucho tiempo. Pero algo es cierto: estas historias nos invitan a reflexionar. No solo sobre lo que sucede después de la muerte, sino sobre cómo vivimos ahora. Porque al final, quizás el mayor impacto de estas experiencias no resida en lo que viene después, sino en el valor que le devuelven a la vida. Amigos, tuve una experiencia con un paciente que marcó mi vida de forma profunda y definitiva. Esta historia terminó teniendo repercusiones mucho más allá de los pasillos del hospital. Conmocionó a personas de diversas partes del mundo e incluso llamó la atención de las cadenas de televisión que me contactaron para escuchar este relato. Incluso hoy, al recordarlo, siento un peso difícil de explicar. No mencionaré el nombre del hospital. Solo diré que todo sucedió en la habitación 109. Este paciente se había sometido a una cirugía de nuestro equipo para tratar un cáncer de páncreas.
Se trataba de una pancreatectomía distal, una cirugía extremadamente compleja. Un procedimiento delicado que requiere precisión, experiencia y un seguimiento riguroso. La cirugía había sido un éxito. Se recuperaba muy bien. Tanto es así que el día anterior habíamos informado a la familia que probablemente recibiría el alta al día siguiente. Todo avanzaba según lo previsto. Pero durante la madrugada ocurrió algo completamente inesperado. Sin ningún síntoma previo de enfermedad grave, enfermó y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Casualmente o quizás no, yo estaba de guardia esa noche. En aquel entonces no existían los celulares para ese tipo de llamadas. Fue un pitido seco y urgente. Al oírlo supe que no era algo sencillo. Llegamos rápidamente a la habitación. El equipo se organizó y comenzamos el protocolo de reanimación. Compresiones, medicamentos, ventilación. Pasó el tiempo. Ya habían pasado 30 minutos, que es el límite estándar en la mayoría de los casos. Pero era paciente de nuestro equipo. Habíamos hablado con la familia y habíamos creado una expectativa real de recuperación. Así que continuamos. Fueron 45 minutos de intentos ininterrumpidos. La sala estaba llena. Enfermeras, médicos, residentes, técnicos de enfermería. Todos allí, en silencio, concentrados, tensos. El hospital ya estaba cerrado a esa hora. El electrocardiograma seguía sin mostrar respuesta. Ya habíamos usado todo lo que estaba a nuestro alcance: adrenalina, atropina, maniobras, ventilación. Nada cambió. En cierto momento su cuerpo empezó a presentar mioclonías, esos movimientos involuntarios que en medicina suelen ocurrir tras un periodo prolongado sin actividad cerebral efectiva. Técnicamente, eso era señal de que no había nada más que hacer. Aún así, algo dentro de mí me decía que no saliera de esa habitación inmediatamente. Poco a poco, el equipo se fue alejando, y yo me quedé. Me quedé allí, junto a ese hombre, mientras la vida se desvanecía. Lo que sentí en ese momento es muy difícil de expresar con palabras. No era solo tristeza, era una profunda angustia, como si estuviera experimentando un sufrimiento que no era físico. Su rostro expresaba algo que nunca había visto en todos mis años de medicina. Era como si lo llevaran a un lugar al que no quería ir. Y fue en ese momento que experimenté algo que cambió mi forma de ver el mundo. No puedo describirlo científicamente. Solo puedo relatar lo que percibí. Tuve la clara sensación de presenciar algo más allá de lo que los ojos suelen ver. Era como si se acercaran presencias sombrías, como si me arrebataran algo. Me paralizó por dentro. La ciencia, tal como la conocemos, no explica experiencias que van más allá de la pura racionalidad. Muchos profesionales, incluyendo científicos brillantes, terminan adoptando una postura arrogante ante lo que no pueden explicar. Cuando algo se desvía de la norma, es más fácil decir que fue un delirio, una imaginación, una mentira o un efecto del cerebro. Pero la verdadera ciencia comienza con la humildad, con la capacidad de decir, no lo sé. Hay fenómenos que simplemente no encajan en fórmulas, pruebas ni gráficos. Y negarlo no nos hace más inteligentes, solo más cerrados de mente. Hay un viejo dicho que dice que hay más misterios entre el cielo y la tierra de los que nuestro entendimiento puede comprender. Y llegué a creerlo profundamente esa noche. Esa experiencia marcó un antes y un después en mi vida. No me distanció de la ciencia. Al contrario, me hizo un médico aún más consciente de sus limitaciones. Pero también me acercó a la espiritualidad, a la reflexión, a la idea de que quizás exista algo más allá de lo que podemos medir. No tengo respuestas definitivas. Nunca las he tenido. Lo que sí tengo es respeto por el misterio de la vida y la muerte. Y la certeza de que no todo necesita explicación para ser real. A veces, reconocer que no sabemos es el primer paso para comprender verdaderamente. Si enumerara todos los casos que he vivido a lo largo de mi carrera y que simplemente no tienen explicación lógica, científica ni estadística, podría pensarse que exagero. Pero no es así. Y esto viene de alguien que ha pasado toda su vida en hospitales, quirófanos y salas de decisión. Soy cirujano. Soy un hombre de ciencia, de técnica, de racionalidad. Y precisamente por eso, algunas experiencias me han marcado de una manera que ningún libro ha podido explicar. He seguido a pacientes con cáncer terminal, sin perspectivas terapéuticas, que simplemente se recuperaron. No hubo nuevos medicamentos, ni cirugías milagrosas, ni cambios en el protocolo. La enfermedad simplemente retrocedió. Las pruebas lo confirmaron, los médicos lo confirmaron, y nadie podía explicarlo. También he visto pacientes llegar a la consulta con estudios de imagen que mostraban lesiones significativas, listos para la indicación quirúrgica.
La persona regresa semanas después sin haberse sometido a ninguna cirugía y la lesión simplemente ya no está. Se desvanece, desaparece. Y uno se queda mirando esas imágenes tratando de entender dónde falló la lógica. Esto es impactante. Y es impactante precisamente porque no vivo del misticismo. Soy cirujano, no un narrador. Vivo rodeado de protocolos, números, estadísticas y evidencias. Y quizás por eso digo algo que incomoda a mucha gente. La ciencia explica mucho menos de lo que imaginamos. Explica cómo funcionan las cosas, pero no explica su origen. No explica su propósito. No explica el significado más profundo de la vida. Aprendemos mucho de la experiencia, de la observación, del ensayo y error. Pero hay límites claros. Y cuando hablamos de la vida y la muerte, estos límites se hacen evidentes. Personalmente creo que hay algo después de la muerte. Respeto profundamente cualquier religión, cualquier creencia o incluso la ausencia de ellas. Si estás aquí escuchándome es porque también respetas mi punto de vista. Soy cristiano y creo con convicción que es después de la muerte que comienza verdaderamente el proceso de la vida eterna. Voy a decir algo que podría sorprenderte. Para mí se necesita más fe para creer que todo termina después de la muerte que para creer que hay algo más allá. Si alguna vez has estado al lado de alguien en el momento de su fallecimiento, sabes de qué hablo. Si nunca lo has estado, pregúntale a alguien que sí lo haya estado. Hay una sensación muy clara en ese instante. Es como si se hubiera apagado un interruptor. El cuerpo sigue ahí, carne, huesos, estructura, pero algo se ha ido. Te das cuenta claramente de que la vida ya no está, y entonces surge la inevitable pregunta: ¿a dónde se fue? ¿Qué era ese aliento que animaba el cuerpo? ¿Solo porque el corazón dejó de latir, se acabó todo? El cuerpo permanece, pero el alma y el espíritu ya no están. Esta ausencia es perceptible, no es poética, es real. Por lo tanto, sinceramente no puedo entender cómo un médico, o mejor dicho, un cirujano, puede negar por completo la existencia de algo superior. No me refiero a la religión institucional, sino a Dios. Nuestro propio cuerpo es un completo misterio. No hay una explicación completa para él. Piénsalo, comes. Ese alimento llega a tu estómago y no se descompone. Pasa por un proceso complejo. Parte se convierte en energía. Parte pasa a la sangre, a los músculos. Parte se filtra por los riñones. Parte se elimina por los intestinos. Esto sucede perfectamente, de forma coordinada y continua. Ahora, haz una prueba sencilla. Coloca ese mismo alimento en cualquier recipiente y déjalo en el refrigerador. Se echarás a perder. Incluso en el congelador, con el tiempo, se deteriora. ¿Por qué no ocurre esto dentro del cuerpo? No hay una explicación definitiva. Hay una descripción del proceso, pero no una explicación de su origen y perfección. Piensa en el dolor. Alguien te pellizca. En fracciones de segundo, un estímulo viaja por las fibras nerviosas, llega al cerebro, se interpreta y se genera una respuesta. Esto ocurre miles de veces al día, automáticamente. ¿Cómo podemos explicarlo completamente? Piensa en la visión. La luz entra en el ojo, atraviesa el iris, el cristalino, llega a la retina, se convierte en un impulso eléctrico y se transforma en una imagen. Ves colores, profundidad, movimiento. No hay una explicación definitiva para esto. Hay una descripción del proceso, pero no de su creación. Para mí existe un ser superior que creó y sustenta todo esto. Y nuestra racionalidad simplemente no es capaz de comprenderlo plenamente. La Biblia dice en el libro de Hebreos que el hombre está destinado a morir solo una vez. Yo lo creo. Creo en la Biblia como mi manual de fe, como una referencia de verdad espiritual para mi vida. Hoy en día vemos a muchas personas exitosas hablar abiertamente sobre principios bíblicos, empresarios, inversionistas, líderes. No porque la Biblia sea un manual para enriquecerse, sino porque enseña principios que funcionan: honestidad, disciplina, trabajo duro, responsabilidad, generosidad. Quienes siguen estos principios cosechan las recompensas de forma natural. No es magia, es una consecuencia. Pero para mí, la Biblia va más allá. No solo habla de prosperidad material, habla de paz en medio del caos, de esperanza en medio del dolor, es decir, en medio de las mayores dificultades. Habla del destino eterno del alma. Dice que después de la muerte hay un encuentro final con Dios. Para mí existe el paraíso y existe la separación definitiva de él. Esa es mi fe.
Esa es mi convicción. No estoy aquí para imponerles nada. Estoy aquí para compartir lo que he vivido, visto y sentido a lo largo de una vida dedicada a la medicina. La ciencia es esencial, salva vidas a diario, pero no lo explica todo. Y reconocerlo no nos hace débiles, nos hace humildes. Quizás la pregunta más importante no sea qué sucede después de la muerte, sino cómo vivimos antes de ella. Porque si hay algo más allá, y creo que lo hay, cómo vivimos aquí importa más de lo que imaginamos. Amigos, antes que nada quiero dejar algo muy claro. Respeto profundamente todas y cada una de sus religiones. Respeto sus creencias, sus dudas, sus preguntas e incluso a quienes no creen en nada de esto. Lo que comparto aquí no es una imposición, ni una regla, ni mucho menos un juicio. Es simplemente mi opinión, construida a lo largo de toda una vida como médico, como cirujano y sobre todo como ser humano con una larga experiencia entre la vida y la muerte. En mi opinión, sí, hay vida eterna con Dios. Un lugar de verdadera paz, de absoluta tranquilidad. La Biblia misma describe este lugar diciendo que ya no habrá llanto, ni dolor, ni pobreza, ni traición, ni resentimiento. No habrá angustia, miedo, ni sufrimiento. Para mí, esto no es fantasía, es esperanza. Y esta esperanza comienza cuando una persona comprende quién es Jesucristo. Mucha gente escucha la frase aceptar a Jesús y no entiende bien su significado. Parece distante, demasiado religiosa o incluso confusa. Aceptar a Jesús no se trata de unirse a una institución, cambiar la forma de vestir ni usar palabras difíciles. Aceptar a Jesús es reconocer que es el Hijo de Dios, es comprender que murió en la cruz por mí y por ti. Murió porque, solo, ninguno de nosotros podría salvarse, ya que cada ser humano comete errores, falla y lleva sus propias cargas. Cuando una persona comprende esto de verdad, algo empieza a cambiar en su interior. No es un cambio forzado, es una transformación natural. La forma de hablar cambia, la forma de vivir cambia, las decisiones se vuelven diferentes. No porque alguien lo haya ordenado, sino porque nace una profunda comprensión del amor y el sacrificio que se hizo por nosotros. Diré algo muy personal ahora. Temo a Dios. Aunque a menudo lucho conmigo mismo, con mis dudas y limitaciones, le temo. Y este miedo no es pavor, es respeto. Hay personas, incluso dentro de las iglesias, que usan términos complicados y terminan distanciando a quienes intentan comprender. Por eso hablo con sencillez. Quienes deciden no aceptar a Jesús tienen todo el derecho a hacerlo. Dios no obliga a nadie. Pero según mi fe, esta decisión también tiene consecuencias. Y eso es lo que muestran muchos relatos de experiencias cercanas a la muerte. Algunos describen una paz profunda, otros describen una tristeza intensa, desesperación, un lugar al que nunca querrían regresar. Y aquí va algo muy serio. La eternidad es irreversible. No hay vuelta atrás después de la muerte para volver a decidir. La decisión se toma en vida. Es ahora. Es mientras respiras, piensas, sientes y reflexionas. Por lo tanto, quizás este sea el momento de pensar con calma. Quizás sea el momento de decir, voy a comprender mejor quién fue Jesucristo. Voy a empezar a leer la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Voy a escuchar sermones, voy a buscar contenido, voy a hablar con alguien que viva esta fe con equilibrio. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, pero cuando comienza, algo cambia en tu interior. La vida cobra un sentido diferente. La prisa disminuye, la ansiedad pierde su poder. Empiezas a ver el tiempo de otra manera. Porque seamos sinceros, la vida pasa rapidísimo. En un abrir y cerrar de ojos, 60, 70, 80 o incluso 100 años han pasado. ¿Y qué representa eso frente a la eternidad? Hay una cita muy conocida del escritor Dostoyevsky que siempre me ha marcado. Decía que todo ser humano lleva un vacío en el alma tan grande como Dios. Este vacío, que muchos intentan llenar con dinero, éxito, relaciones o poder, nunca se completa del todo, porque eso no es lo que necesitan. Este vacío es espiritual, es la falta de conexión con Dios, es la falta de significado profundo. Así que en este momento los invito a reflexionar, no con miedo, sino con honestidad. Sí, hay vida después de la muerte, y esta vida aquí es solo un paso, una preparación, una oportunidad. Pensar en la eternidad no es algo sombrío, al contrario, es algo liberador. Si este mensaje te resonó, comparte este video. Comparte esta reflexión con alguien que ames. A veces,
Una simple conversación puede cambiar el destino de todo un ser querido. Un fuerte abrazo para todos. Espero verte aquí en el canal, donde compartimos reflexiones diferentes, profundas y sinceras. Que Dios te bendiga.